Les damos la bienvenida a todos en el nombre de Jesús. Y gracias por estar aquí en esta programación que es muy especial. Y vamos a leer unos textos, hermanos. Les reitero el saludo a todos en el nombre de Jesús. Hemos querido hablar o mencionar más bien estos libros y hablar un poco de la visión que ellos nos muestran hacia Jesús. Entonces quiero invitarles para que abramos la Biblia. Tenemos aquí unas figuras que hacen parte de la dinámica de escuela dominical y que pues también son competencia de la enseñanza bíblica. Y es que cada uno de los escritores miraron en Jesús una actitud tal cual como los profetas lo dijeron. El profeta Ezequiel es uno de los que menciona en el capítulo 1. Vamos a ver si le bajamos un poquito el brillo a este micrófono. Libro del profeta Ezequiel. Allí hay unos textos donde este hombre de Dios tiene una visión especial. Dice que aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente alrededor de él, un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Dice, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de los pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Entonces, este hombre vio esto tan especial que nos guía hacia Jesús. Dice el verso número 10, el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda, y en los 4 asimismo había en los 4 cara
de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, las otras dos cubrían sus cuerpos. Y vamos a, no tanto a darle como una visión a esos 4 seres vivientes, sino a mencionar la representación de Cristo a través de ellos. Entonces les voy a invitar a estar sentados y vamos a tratar de darle ese enfoque esta semana. Leo este texto porque de allí sacamos esas figuras, por eso ustedes ven acá la figura del león. Entonces vamos a estar hablando también del hombre perfecto, vamos a estar hablando del siervo y vamos a estar hablando del águila, que son formas en las que es representado Jesús en la Biblia. Una visión parecida o similar que menciona el libro de Apocalipsis nos habla de esos mismos rostros y bueno, Dios, que es bueno, que es muy misericordioso, nos da las herramientas para que nosotros podamos entender algunas cosas. Y es que cada uno de estos evangelistas, estábamos mencionando Mateo. Mateo nos presenta a Jesús como el león, nos lo presenta como el rey, como el soberano. Es a través de esa presentación que hace Mateo, nosotros podemos entender la soberanía de Dios. Entonces, al mirar estos libros, hermanos, se puede dilucidar que hay algo que se nos quiso decir en cada uno de esos libros acerca de Jesús. Entonces es bonito que lo podamos entender, que lo estudiemos en la casa y le saquemos un poco más. Hoy estamos hablando del libro de San Mateo, que ciertamente Mateo se menciona como el autor, uno de los 12 apóstoles, y que anduvo con Jesús, pero Dios a este hombre quiso revelarle algo, o más bien, él pudo entender de pronto más que los demás esta parte acerca de Jesús. El andar cerca de Jesús le abrió su visión espiritual para él poder hacer esa narración. Ciertamente, lo que él narra a través de este escrito es algo adaptado principalmente a los judíos de su época, mostrando que Jesús era el Mesías, en otras palabras, el enviado, pero que no solamente era el enviado, sino que era el rey de la profecía judía que se había manifestado. Ustedes entienden que el pueblo de aquella época no logró entenderlo. Por eso el texto dice, Juan en su texto dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque no recibieron a Jesús.
Pero Mateo lo tuvo claro para explicar y para plasmar allí en sus escritos esto que para nosotros hoy es tan importante. El león se conoce como el rey de los animales. Por ahí los niños dicen el rey de la selva. Y bueno, el león es como esa figura que utiliza para hablar de ese poderío, de ese dominio, para hablar de un rey genuino. La profecía habla de el león de la tribu de Judá. Bendito el nombre del Señor. Mateo lo menciona como el león de la tribu de Judá. El rey, la majestad, la omnipotencia de Dios revelada. Es lo que nos da a entender el evangelista Mateo. Mateo lo presenta como el rey porque él le escribió a los judíos para probarles que Jesús sí era de la simiente de Abraham. Para probarles que Jesús sí era el ser que ellos estaban esperando. Para probarles que Jesús sí era el hijo de David. ¿Recuerdan ustedes? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso fue lo que se le dijo a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo le recalcó en diferentes ocasiones, especialmente a los Gálatas. Les habló de Cristo y le dijo: esa es la simiente de Abraham, hablando de Cristo. Y Isaías dice en el capítulo 11: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, hablando de Jesús. Me parece ser que Mateo vio y tuvo esa revelación y quiso plasmarlo así y dar realce a lo que ya las profecías habían mencionado, diciéndoles que Jesús era la simiente de Abraham, el retoño de Israel, o que era el vástago o el retoño de Isaí, de donde él venía. Mateo muestra de la siguiente manera que Jesús sí es el rey de Israel, que no es un hombre común y corriente. Él es el rey. Y entonces se dedicó, porque andaban del lado de Jesús, a recopilar entonces todo lo que pudiera mostrar lo que él había podido entender. Entonces lo presenta como el rey, como la simiente, como el retoño, como el rey de Israel. Y con lo que inicia es con la genealogía, diciendo de dónde viene. ¿De dónde viene Jesús? Entonces uno lee ese poco de libros, ese poco de nombres allí que se repiten, y uno dice: no, pues ¿qué tiene de importante esto? Y a veces uno se salta la genealogía, ¿cierto? Uno dice un poco de nombres allí, algunos nombres hasta raros que producen risa, nombres enredados, pero eso nos muestra que es de donde viene Jesucristo. Entonces nos dice
que es hijo de David. Porque a David se le dijo que no se le dejaría sin varón en el reino. Esa fue una promesa de parte de Dios. Y hijo de Abraham, porque en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces viene con toda la línea. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrón, Esrón a Amran, Amran engendró a Aminadab, Aminadab a Naaxón, Naaxón a Salmón, Salmón engendró a Raad, Raad a Booz, Booz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí, el padre de David. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías, Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Y después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadot, Sadot a Alquín, Alquín a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo o el enviado. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. ¿Cuántas generaciones? 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Cuántas generaciones? 42 generaciones. Y llegó Jesús, el Rey. Esa genealogía nos muestra la importancia del personaje. No está escrito porque sí, porque les pareció llenar una hoja de nombres. Eso nos habla de una dinastía, de la importancia de aquel hombre. Amén. Entonces, empieza con un trazo muy especial. Eso solo se le hace a los reyes y a los príncipes. El que no tiene esa ascendencia no tiene que demostrar. Pero Jesús tiene toda la historia a su favor. Amén. Mateo comienza desde Abraham hasta David y de David hasta José, demostrando el retoño de David o el vástago del cual habla Isaías. Algo que nos mostró también Mateo acerca de Jesús es ese homenaje que se le hizo a su nacimiento. Y él le da realce a esto. El homenaje allá en el oriente, ese homenaje solo se le hacía a los reyes. Y desde por allá unos hombres sabios, algunos dicen los magos. La historia dice que eran sabios.
Eran personas que analizaban mucho el tiempo e investigaban e indagaban acerca de las cosas que estaban sucediendo y que habrían de suceder. Y estos hombres se pusieron a analizar la historia y se dieron cuenta que iba a nacer un rey que era muy poderoso. Y entonces coincidió con que era el anuncio una estrella. Y entonces ellos vieron esa estrella y se vinieron hasta allá, hasta Belén, porque dijeron: van a ser el rey de los judíos. Y cuando llegaron ahí preguntaron por él, diciendo: porque venimos a adorarle. Y le trajeron unos ofrecimientos, le traían riquezas, porque a todo rey que nacía, y depende la altura de su reinado, le llevaban presentes, le llevaban piedras preciosas. Bueno, se podría hablar de las piedras preciosas, pero habría que abrir otro tema. Pero le llevaron ofrendas, le llevaron presentes, le ofrecieron oro, le ofrecieron incienso, le ofrecieron mirra, y como si fuera poco, le adoraron. Bendito el nombre del Señor. De todo eso se encargó Mateo de ir analizando y recopilando la historia. Un homenaje extraordinario. Juan el Bautista lo anunció como un rey, un precursor. Juan salió a predicar y lo anunció porque un rey no se presenta a sí mismo. Tiene un precursor. Por eso Isaías 40 habla y dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y se manifestará la gloria de Jehová. Y vino Juan y empezó a predicar. Todo ese andamiaje era porque venía el rey. Empezó a predicar en el desierto y a bautizar, diciéndoles que creyesen en aquel que vendría después de él. Y les dice: es que es un Señor tan grande que yo, encorvado, no soy digno de desatar el cordón de su calzado, porque es muy grande. Y le anunció. Y allá le preguntaron: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Y él les dijo: no, yo solamente soy el amigo. Y le preguntaron y dijo: yo no soy. Él es antes de mí porque era primero que yo. Bendito el nombre del Señor Jesús. De todo ese anuncio, Mateo estuvo pendiente para decir: ese es el rey. Bendito el nombre del Señor Jesús. Un rey tiene un precursor. El precursor fue Juan, alguien que lo presentó. Y cuando venía a él, lo que pudo decir fue: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito el nombre del Señor. Mateo estaba porque él sabía que era el rey. La proclama de Jesús, él comenzó a anunciar el evangelio del reino, sanando toda enfermedad que había en Israel.
Fue una proclamación extraordinaria. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mateo estuvo pendiente, porque lo que había dicho Juan era: el que viene tras mí, él es antes de mí, porque era primero que yo. Pero cuando empezó Jesús a proclamar, comenzó a anunciar el evangelio del reino y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito el nombre del Señor. ¿Quién había traído tal mensaje? El mismo rey. Su vestidura era una vestidura de rey. La unción, todo rey en Israel y todo sacerdote para ejercer el ministerio tenía que ser ungido. Por eso él vino a Juan para ser bautizado. Algunos entonces mencionan y dicen que él empezó a ser Cristo o el enviado solo desde que fue bautizado. Pero la Biblia relata algo contrario, sino que ya estaba escrito y se hablaba de la unción que habría de recibir. Y el texto dice: es necesario que cumplamos toda justicia. Juan se le oponía a bautizarle, pero él le dice: es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Por qué digo que él ya era el rey y ya era el Cristo? Porque el texto de Mateo capítulo 3 verso 15 dice: es necesario que cumplamos toda justicia. Pero el anuncio que se había dado cuando allá los ángeles estaban y los pastores estaban aterrados con ese cántico de los ángeles y con todo lo que estaba sucediendo, porque era extraño. Los ángeles vinieron a dar bienvenida al Señor y a decir que sería bendito todo aquel que hiciera su voluntad. Pero entonces estuvo allí la voz del ángel que dijo: he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hablando del niño, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, naciendo, ya era el rey, ya era Cristo. No es que se convirtió en el Cristo, el enviado, cuando fue bautizado. Lo que sucedió en el río allá fue una señal para los que estaban viendo. A Juan se le había dicho: sobre quien veas que viene el Espíritu Santo y se posa sobre él, ese es. Y entonces fue una señal para todos ellos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero ya venía Jesús con la corona, como dijo algún predicador, pegada a las sienes. Ya venía con la medida para aquella corona, porque Él es Rey de Reyes y es Señor de señores. ¿Cuál sería la señal para darse cuenta que Él era el Cristo? Se les había dicho: esto servirá de señal. Lucas 2:12. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ese es el enviado. Él fue bautizado porque ya estaba prescrito en la ley. No comenzó el ministerio como buen judío, porque nació siendo judío. Entonces pasó por lo que le era necesario pasar como hombre.
para tener acceso, para tener libertad entre el pueblo. Pero la prueba de que Él es rey no es solamente ello. Mateo indagó y la Biblia dice que Él fue llevado al desierto para ser tentado. Y cuando fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, le salió el tentador. Y Jesús a viva voz le dijo: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces es como quien va entretejiendo algo para decir: este tiene que ser, este tiene que ser. Bendito el nombre del Señor. Y entonces dejó unas marcas allí después de esa tentación. Vino el discurso del rey, porque todo rey que se respete tiene un discurso. Y él tuvo un discurso extraordinario. Ustedes han leído el Sermón del Monte. No sé si alguno lo haya leído. San Mateo capítulo 5, todos esos 2 capítulos que encierran ese encuentro, ese sermón que tuvo Jesús allí, que fue como la plataforma de su gobierno. Y empieza hablándoles de las bienaventuranzas, que define quiénes son los súbditos del reino. Entonces Él les empieza a decir quiénes serán los que pertenecen al reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y bienaventurados, y bienaventurados, y bienaventurados. Les habló de cómo habrían de portarse los súbditos, cuál sería la forma de vida de ellos, las bienaventuranzas. También les habló de la ley. Y como rey, como hombre de leyes, entonces vino a dar algunas reformas. Y cuando usted lee, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Empieza a ser de juez y de legislador. Con eso demostró que Él no solamente es rey, sino que a Él le pertenece también el ser juez y el ser legislador. Capítulo 5, verso 3 al 11, capítulo 5, verso 20 hasta el 48, está todas esas legislaciones que Él hizo. Pero no solo ellos, sino que también censuró las prácticas de los fariseos, de los intérpretes de la ley, sus equivocaciones acerca de ella, y por eso hace las correcciones, porque ellos interpretaban según les parecía que debían interpretar, pero Él les está enseñando conforme a la justicia. El capítulo 7 les menciona acerca de la justicia, no la justicia que el hombre enseña. Les habla del no juzgar a los demás para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y empieza a hablarles de la justicia. Para poder entrar en el reino es necesaria la justicia. Esas credenciales del rey fueron los milagros hechos por Él.
Y uno encuentra en el capítulo 8, mire, todo eso lo estaba mirando Mateo para presentarnos al rey. Su comportamiento no fue un comportamiento como todos los seres humanos, aunque hizo cosas que hacemos los seres humanos, pero él estaba presentándose como lo que es. Él es rey sobre todos. Sus milagros, capítulo 8, que encontramos, hermanos, allí una gran lista de milagros: sanación de leprosos, del siervo del centurión, de la suegra de Pedro. Hubo muchos que lo querían seguir. Jesús calmó la tempestad, sanó, liberó los endemoniados gadarenos, sana al paralítico, y bueno, hizo gran cantidad de milagros. Es una carta de presentación, una credencial que le dice: él puede hacerlo. Demostró ser el rey prometido. Demostró su poder contra las enfermedades, porque la gente venía a él y traían los enfermos y los ponían junto a los caminos, porque decían: con que tan solo los toque, serán sanos. Entonces salían a Jesús para ser sanados, pero mostró su poder sobre la naturaleza, porque no le tocó rogarle a la mar para que se quedara quieta, sino que le dijo: calla, enmudece, y la naturaleza se calmó. Aleluya. Mostró el gran ejercicio de autoridad, dando a entender que él tiene poder sobre los espíritus inmundos para mandarlos a callar y para mandarlos fuera. Y allá estaban los endemoniados gadarenos y los mandó libres, pero se dio a conocer como Dios también. Allá le trajeron al paralítico, y bueno, sanó la parálisis de aquel hombre, pero también le dijo: tus pecados te son perdonados. He ahí el problema en el que se estaba metiendo, dice uno, porque entre ellos sabían que el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces llamaron a Jesús para preguntarle el por qué lo hacen, o más bien pensaron en sus corazones, y él les dijo: es tan fácil decir a él: tus pecados te son perdonados, como decirle también: levántate, haz tu lecho y vete a tu casa. Sepan que el Hijo del Hombre no tiene problema para hacerlo. Le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados, arregla tu cama y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa, porque Jesús tiene todo el poder, tanto para sanar como para perdonar pecados. La muerte también le salió al encuentro, y allá estaba la hija de Jairo muerta. Bendito el nombre del Señor Jesús. No solo estaba la hija de Jairo, hubo muchos que fueron resucitados, pero él llamó a esa muchacha y ella volvió a la vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Acababa de morir, pero Jesús es la vida y es la resurrección. Mostró su poder contra las tinieblas. Allí estaba un hombre ciego, capítulo 12, el verso 22. Pero él le abrió los ojos. Bendito el nombre del Señor. Mostró que solo él tiene autoridad. La Biblia dice que ellos se quedaban asombrados
porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estaban acostumbrados a oír voces de cualquier lado, pero lo que Jesús les hablaba les causó tanto en su corazón, que pudieron decir: ningún hombre alguna vez nos ha hablado como este. Él tiene toda la autoridad porque Él es el Rey. Pero no solo tiene autoridad, sino que la puede delegar, porque eso solo lo hace el Rey. Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el que manda y da autoridad a quien Él quiere. Y llamó a los 12 y le dijo: vayan, repártanse por los pueblos, vayan y sanen enfermos, vayan y echen fuera demonios, vayan y limpien leprosos, vayan en mi nombre. Aleluya, aleluya. La Biblia dice que ellos volvieron gozosos diciéndoles: los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo: no se gocen tanto de eso, porque ¿sabe qué pasa? Tenemos autoridad de parte de Dios para echar fuera demonios, pero gócense en que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y dijo: toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra. Aleluya. Una autoridad extraordinaria. Aleluya. La visión del Evangelio de Mateo nos muestra en mayor proporción las parábolas sobre el reino de Dios. Todo ese capítulo 13 tiene 7 parábolas que nos hablan del reino. Esto porque Mateo recogió la mayoría de los discursos de Jesús sobre el reino, porque él creía que Él es el Rey. Bendito el nombre del Señor. Él dice que cuando Él venga en su gloria, Mateo capítulo 25, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y es un rey que tiene tal autoridad que apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá ovejas a la derecha y cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Él solo tiene esa autoridad, solo Él es Rey de todas las naciones. Razón por la cual Pablo, hablando a Timoteo, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo sigue siendo el Rey. No sé si para usted Él seguirá siendo el Rey de su vida. Para la iglesia lo debe ser. Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. El alto, el sublime, el creador de cielo y tierra, el Señor de señores. Es el Rey que tiene toda la autoridad. Le voy a invitar a estar de pie y damos gracias al Señor por esta breve semblanza de Jesucristo como Rey, como Señor, como el Rey de reyes y Señor de señores.
Llegará un día en el que esta iglesia se presentará ante el Señor, ante el Rey de Reyes. Y yo quiero invitarle para que usted acepte a Cristo como el Rey de su vida, como el Señor de su vida. Que lo tenga en su corazón, que lo entienda, que lo reconozca tal cual como lo representó el evangelista Mateo. Señor Jesús, muchas gracias. Tú eres nuestro Señor y eres incomparable. No hay otro como tú, hacedor de muchas maravillas.